Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de Rewoldy. Usualmente explicaría en qué sección nos encontramos, pero considerando que esto es una secuela, es redundante. En la remota posibilidad de que estés viendo la parte 2 sin ver la 1, por favor mira la parte anterior, ya que de no ser así no entenderás lo que pasa. Fuera de eso, recuerden que al final tienen la parte de diferencias explicando todo, y que realizar estos proyectos solo nos es posible por su apoyo en Patreon. Sin más que decir que inicie la parte 2, idealización. Cuando era niño creía que no había nada que no pudiera hacer. Si me proponía lo suficientemente algo, seguro lo conseguiría. Lo sé, es un razonamiento que muchos tenemos en esa etapa. Pero de verdad pensé que era diferente. Recuerdo inspirar a otros, ser alguien en quien pudieran confiar. ¿Cuándo fue que me volví un espectador más? ¿En qué momento abandoné mis ideales? ¿En qué momento me abandoné a mí mismo? Tenemos una secuencia igual a la película anterior, con la diferencia de que la escena de 02 no aparece. Taichi se despierta y se siente extremadamente bien, es decir, rebosa de energía, como si no pudiera levantarse mejor. Va a la escuela y se presentan otros cambios. Sora en esta ocasión está sola y se ponen a platicar elocuentemente, se la ve feliz. Daigo elogia a Taichi por su trabajo sobre lo que quiere hacer en el futuro. Taichi siente su memoria un tanto difusa, pero acepta el cumplido. En la hora del almuerzo habla con Koujiro y este le dice si está listo para el partido, puesto que todos van a ir. Taichi responde que sí, aunque se queda pensando. Algo le molesta. En eso le pregunta si Daisuke y el resto están bien. Koujiro hace una pausa, como si estuviera en blanco, produciendo un silencio incómodo. Luego, como si nada, vuelve en sí, respondiéndole que están bien, que hablaron con ellos y todo. A Taichi le parece extraño, pero trata de no darle muchas vueltas. Mientras está caminando por la escuela, de la nada aparece el Digimon Kaiser. Su apariencia es rara. Taichi se muestra consternado. Ambos se quedan observándose un momento. El Kaiser sonríe y procede a preguntarle algo. ¿Entiendes lo que está pasando? Antes de que Taichi pueda responder, el Kaiser se desvanece en partículas de datos. Se siente una explosión. Al voltear, observa cómo Emperadramon Dragon Mount está atacando la escuela. Siente un pitido, revisa su bolsillo y su Digivice está en él. No recuerda que estuviera ahí. Estando extremadamente confundido, procede a ir al lugar donde está Emperadramon. Todos sus amigos están luchando contra él. En la cima de la escuela se puede ver al Kaiser observando todo. Taichi les dice que deberían tener cuidado, ya que esos podrían ser Bimon y Wormmon. No obstante, Yamato le grita de forma abrupta que no hay tiempo para pensar en eso y que luche. A Taichi le causa repelús la idea y desiste de hacerlo. En ese preciso momento observa una sonrisa en el Kaiser mientras Emperadramon pasa a Fighter Mode. Parece que todo está perdido, pero de la nada Lilymon y Sudomon se vuelven Rosemon y Bikemon, derrotando a Emperadramon fácilmente. Todos celebran la victoria. Taichi está inmóvil. Nada es coherente. Le duele mucho la cabeza. Ve a sus amigos felices por probablemente matar a Bimon y Wormmon. Pega un grito desesperado y les pregunta qué es lo que ocurre. ¿Dónde están Daisuke y el resto? En eso se percata de algo. Meiko no está en ningún lado. No comprende cómo pudo olvidarla, pero sus recuerdos sobre ella están difusos, pero también por algún motivo era importante. Les pregunta al resto sobre la misma. La escena cambia y podemos observar a Meiko en su habitación. Está sentada en una esquina con una expresión deplorable. Parece que no hay luz y esta es alumbrada tenuemente por una vela. Volviendo con Taichi, luego de su pregunta, todos lo miran en silencio. Taichi comienza a desesperarse más, pero antes de que pueda actuar, comienza a escuchar un sonido blanco ensordecedor en su cabeza. Termina de rodillas en el suelo, con las manos presionando sus oídos, mirando hacia abajo, tratando de soportar la agonía del sonido, pero no puede. Despierta abruptamente, está sudando y le duele un poco la cabeza. No recuerda qué era lo que soñaba. Es el inicio del día otra vez, pero no hay nadie en casa. Su teléfono suena, es hora. Le dice si por favor pueden verse, ya que quiere hablarle de algo importante. Taichi está muy confundido, pero por otra parte desorientado para ponerse a pensar con claridad.
así que no le da muchas vueltas y accede. Quedan en encontrarse debajo del puente y cuando lo hacen, Taichi se sorprende. Sora no se vistió de forma casual, sino que se arregló. Fugazmente piensa que se ve linda, pero trata de descartar la idea lo más rápido que puede, desviando su mirada en otra dirección. Sora lo mira un momento y le pregunta de forma juguetona si se ve linda. Al no esperar esa pregunta, Taichi solo se avergüenza y no encuentra las palabras, hasta que Sora empieza a sonrojarse y le pregunta si quiere salir con ella. Taichi está confundido y culposamente feliz. No entiende a qué vino eso. Le pregunta qué es lo que pasa con Yamato. Ante esto, Sora replica que no le importa, que quiere salir con él. Siempre quiso estar con él. Vemos a Daigo en su oficina y está hablando por teléfono. Alguien le dice que aún no logran localizarlos. La llamada termina y debido al fuerte estrés de Daigo, su teléfono cae al suelo. Se siente impotente. Mira la foto en su escritorio y se pregunta dónde está Himekawa, ahora que es cuando más la necesita. Taichi se queda procesando lo que le dijo Sora un momento. Su vergüenza se va, se calma, pone una expresión triste en sus ojos y sonríe. Entiendo. Esto es lo que siempre quise que pasara. Por eso sé que definitivamente no es real. Voltea, ignora a Sora y corre lo más rápido que puede con desesperación. Pero abruptamente esta aparece enfrente suyo. Está usando otra ropa, más formal. La hace ver más seria y de una forma extraña, agresiva. Camina lentamente hacia Taichi. Parece que el mundo se hubiera detenido. Es como si lo único que pudiera escuchar en ese momento es el sonido que producen los tacones de Sora al caminar. Esta se coloca detrás de él y lo envuelve con sus brazos con una expresión seria. Taichi se siente instintivamente indefenso. Algo lo aterra y no le permite moverse. Sora apoya su cabeza en su hombro y comienza a hablarle. ¿No eras tú el que decía que debíamos ser responsables con nuestras acciones? ¿Fuiste responsable con las tuyas? ¿O no será que vives constantemente negando una realidad que tú mismo causaste? Taichi niega esto diciéndole que no es verdad, pero Sora continúa. ¿Acaso no estás lamentando las decisiones que tomaste? ¿No te sientes miserable e infeliz cuando me ves con Yamato? Preguntándote, ¿por qué dejé que pasara? Ese eres tú. Un hipócrita que no tuvo el valor de ser consecuente consigo mismo. Está a punto de quebrarse, pero se zafa de Sora. Al hacerlo, el sonido blanco insoportable vuelve a su cabeza. Está por caer al piso, pero trata de soportarlo. Mientras más lo hace, más recuerda lo que pasó. Recuerda a Impera Dramón atacando en la escuela y que se desmayó antes. Pero en un momento, una imagen se presenta en su cabeza. Puede ver a Omegamon y está destrozado. Varias copias de Sora se abalanzan sobre Taichi riendo de forma descontrolada, tratando de doblegarlo. Sus cuerpos no llevan nada y la textura de sus pieles presentan errores, como si la información no pudiera procesarse correctamente. Pese al ruido, la presión y el dolor, Taichi se sobrepone y sin rumbo claro corre nuevamente lo más que puede, pensando que debe salir de donde sea que esté a como dé lugar. El sonido es peor, pero Taichi recuerda lo que tenía que hacer. ¿Cómo pude olvidarlo? Prometí que iba a salvarlos. Lo hice. Daisuke, lo siento. Definitivamente los salvaré. ¡Los salvaré a todos! Está a nada de colapsar, incluso le cuesta ver. Sin embargo, a la distancia observa al Kaiser extendiéndole la mano. No sabe por qué, pero siente que debe llegar a él. Debe hacerlo. Lo logra y al darle la mano todo el mundo comienza a colapsar, como si se tratara de un videojuego que implosiona en sí mismo. La textura de cada cosa se deshace volviéndose polígonos que posteriormente caen a pedazos, hasta que no queda nada. El Kaiser le sonríe, su cuerpo empieza a cambiar volviéndose Taichi. Ambos se observan un segundo, contemplando que son el mismo ser. Se
se acabó. Taichi despierta en una especie de cápsula, golpea con todas sus fuerzas el cristal de la misma reiteradas veces hasta que logra romperlo. Su mano está sangrando, pero está tan confuso que casi ni se percata del dolor. Mira a su alrededor, está en una especie de laboratorio. Hay más cápsulas como la suya. Con horror observa cómo todos sus amigos, incluido Daisuke y sus Digimon, están en las mismas. La cabeza le da vueltas y siente cómo palpita. En lo que trata de reincorporarse, se percata que tiene la misma ropa que cuando lucharon contra Alphamon. Se mueve de forma muy desorientada y casi se cae al suelo, pero poco a poco recupera la estabilidad. Se arranca un pedazo de la remera para hacerse un amaño en la mano. Siente náuseas, pero se mueve con esfuerzo hacia la cápsula donde está Koujiro y consigue abrirla. Koujiro despierta desconcertado también, pero se reincorpora más rápido que Taichi. Este le explica rápidamente lo que pasó y le dice si sabe lo que ocurre. Koujiro investiga el laboratorio, descubriendo que estaban en una especie de simulación. Los propósitos de la misma son desconocidos. En adición, y más importante, se encuentran en el Digital World. En lo que sigue recopilando información, Taichi se dispone a liberar al resto de sus amigos. En principio se dirige a la cápsula de Sora, pero divisa a Daisuke, recuerda lo mucho que este lo admira y se siente culpable de su situación. Abre su cápsula y junto a Bimon salen. Daisuke también está desorientado, pero se ve feliz de ver a Taichi. Sin embargo, la alegría por el reencuentro dura poco. Koujiro les advierte que está detectando varias señales de lo que parecen ser Digimon yendo hacia donde están. Lo que sea que los dejó ahí, acaba de percatarse que salieron. Ante esto, Koujiro dice que puede abrir una puerta al mundo real desde ese lugar, pero deben irse ahora. Taichi replica argumentando que no pueden abandonar a todos sus amigos como si nada. Koujiro le grita con pesar diciéndole que no pretende eso, pero que no va a servir de nada tampoco quedarse ahí para ser potencialmente capturados de nuevo o algo peor, y que lo más lógico es irse ahora para poder actuar después. Daisuke se apoya en Taichi para poder caminar hasta que llegan a un portal abierto por Koujiro. El trío, junto a Bimon, se van prometiendo volver por sus compañeros. Taichi los mira por última vez y cruzan el portal. Ok, con eso finalizamos la parte 2, y quizás algunos de ustedes estén como... Drash, ¿qué acaba de pasar? Como bien había adelantado ya en la parte 1, las posteriores diferirían mucho de lo que fue Tree, pero sin dejar de ser Tree. Me explico, trabajar en un guión consistente fue particularmente complicado, porque prácticamente desde la segunda película en adelante nada tiene sentido, y no es como que haya algún punto sólido. Literalmente son cosas sin sentido tras cosas sin sentido más grandes que se sobrelapan en una montaña de porquería, por lo que tenía tres opciones para abordar esto. 1. Mandar todo al carajo y me invento otro plot. Claramente esto va en contra de lo que es arreglar algo, así que no podía ser. 2. Uso la misma trama de base y acomodo las cosas para que funcionen, que fue lo que hice en la parte 1. Esto no era posible porque implicaría sobrecomplejizar las cosas. Si pones al Digimon Kaiser tenés que responder, ¿por qué está el Digimon Kaiser? ¿Por qué está Imperial Dramon? ¿Por qué luchan contra eso? Y así sucesivamente con cada elemento de Tree que es estúpido o está puesto porque sí. Podrías forzar a que tenga un sentido y sacarte un justificativo del orto para cada cosa, pero el problema con esto, como ya dije, es que lo estás forzando. Porque como no puedes moldear las cosas a tu gusto, estas siguen estando más o menos porque YOLO. No me malentiendan, tampoco es que el resultado final quedara perfecto, pero sí obviamente mucho mejor, y ahondaré en eso más adelante. 3. Y la última opción, agarrás características, elementos y conceptos principales, escribiendo con eso algo que sea, en la medida de lo posible, cohesivo. Para realizar la parte 2 de Tree se mezclaron elementos de las películas 2, 3, 5 y 6. La idea sobre la misma fue, si en las siguientes películas nada tiene sentido, ¿qué tal si hacemos que el punto de la parte 2 sea justamente que nada sea lógico? De esa forma podés meter todas las estupideces de Tree, como el Kaiser, Imperialdra o las evoluciones nuevas sacadas del culo, con un desarrollo de personajes estúpido o inexistente. Explicando el main point de esta parte, vayamos punto por sus apartados, comenzando con la portada, que como era de esperarse llamó mucho la atención. La idea con cada portada es que siempre muestra los elementos principales o, en cuyo caso, el que se considere más importante a destacar. Originalmente mi propuesta para la portada no fue esta, es decir, incluía siempre a Sora, Taichi, el Kaiser e Imperialdra, pero pensé en tener a la Sora de traje abrazando a Taichi por atrás, mientras tenía la cabeza apoyada en el hombro, haciendo alusión a esta escena. Sin embargo, que el artista tanto de las portadas como de
todo el arte en general, me pasó varias propuestas, entre ellas la que terminó quedando como la portada final. Mi razón para elegirla no fue simplemente culos. De hecho, pueden mirar portadas de otros proyectos y van a notar que, pese a que yo no estoy en contra de usar el sexo como táctica de venta, no suele ser mi estrategia. Esta propuesta me gustó porque si te detenías a analizarla se veía bastante turbia, además de que es el tipo de cosas que genera muchas preguntas en el espectador. Imagina que esto hubiera sido el póster oficial de la película. Amigo, no sé qué carajos está pasando ahí, pero quiero saber. Y eso es lo que buscaba. Tenés al protagonista siendo rodeado por un montón de copias de su amiga de la infancia, con expresiones tétricas mientras intenta zafarse para alcanzar a un tipo montado en un dragón, mientras vuelan cristales por todos lados. Mirá, si eso no llama la atención, no sé qué lo haga. Para concluir el asunto de la portada, ya que tengo que hablar de muchas otras cosas, estuvo en meme de se volvió seinen de golpe. Y es que, fuera de bromas, Tree está catalogado como seinen. Si todavía hubiera querido, pudo haber hecho una portada de este estilo para promocionar cualquiera de las películas, por lo que también me hacía ilusión tener una típica portada turbia y desconcertante al más puro y genial estilo seinen. Yendo ahora a desglosar la trama, esta inicia con un bucle, empezando exactamente igual que la anterior, a excepción del monólogo del cual hablaremos más adelante. Sé que por ser esto algo narrado donde rusheo las cosas, no se puede apreciar, pero quiero que imagines que vas al cine y como los primeros 5 o 6 minutos de la película son casi iguales al anterior. Te parecería extraño y a su vez incómodo en cierto punto, dependiendo de cuánto se sostenga este bucle. La idea más allá de esto era, como el nombre de la parte indica, plantear un mundo, o si se quiere mejor dicho, un día idealizado para Taichi. Perfecto, su día soñado. Como explicamos en la parte anterior, una cosa que Tree dejó al aire pero nunca trabajó fue una escena donde Taichi ignora a Yamato y Sora al llegar a la escuela hasta que estos lo divisan. Dejando de lado lo que planteó 02 con que Taichi superó lo de Sora, son adolescentes y no hay nada contradictorio en abordar el hecho de que, por la edad, Taichi está conflictuado con eso. Pasó a ser el tipo que hace mal tercio y lo sabe, así que su primer ideal es no ser ese mal tercio, no ser el que sobra. Luego tenemos obviedades como que le va bien en la escuela y por eso lo elogian, o que mágicamente todos tienen tiempo para verlo. Y acá es donde empezamos con lo sórdido. La escena de Koujiro ya es un claro indicativo y cacheteada al espectador de hey pibe, esto no es real, algo turbio está pasando. Saltamos directamente al Kaiser. El espectador ya puede teorizar sus mierdas como, bueno, no es real, pero ¿el Kaiser lo es? ¿Dónde están? ¿Qué es real y qué no? El diálogo te dice claramente que el personaje sabe algo, pero no damos esa respuesta. Y saltamos a una secuencia de acción. Imperial Dramon termina siendo un factor importante. No obstante, tanto Rosemon como Bikemon están por, bueno, ser cosas que planteó Tree. Es decir, pudieron haberle ganado entre todos y también hubiera sido raro. Nuevamente aporta al sinsentido que salgan de la nada. Y si lo ves desde una perspectiva de animación y cine, imagina toda la sala diciendo, acaban de sacar 2 evoluciones nuevas, porque sí, con un despliegue de animación super ultra mega hiper épico y vos decís, ¿what? Así que pese a no poder estar tan trabajado, sigue cumpliendo su propósito. Después está el intercalado a la escena de Meiko. Esto fue para que el espectador esté en plan, ok, no sé qué pasa, pero entiendo que son 2 planos diferentes. Y Meiko está aparentemente en el plano real. Además de eso, sirve para seguir estableciendo al personaje. Como no tengo ni mucho tiempo, ni recursos, ni 6 partes para trabajar, porque implicaría agrandar cada vez más la trama, había que pensar cómo decirle algo a la gente de X personaje sin gastar mucho tiempo y complicarte la vida. Sabes que Meiko sigue viva y que mentalmente está hecha mierda, lo cual genera aún más incógnitas, por lo que seguimos en esta escalera progresiva de misterio. Algo similar ocurre con el monólogo introductorio de Daigo. Agarramos la idea de Tree de estas intros, solo que acá se usa para decirnos algo de un personaje nuevo, cuyo tema tiene relación con el que trata el protagonista, o séase, Taichi. Cuando inicia el bucle nuevamente, ya para este punto, el espectador sabe que efectivamente lo que está ocurriendo no es real, y sea lo que sea, el protagonista debe salir. Y es ahí donde metemos ese golpe bajo que la gente no se esperaría. Esta realidad ficticia es la psique de Taichi, y quien sea que la gestiona sabe exactamente las peores cosas de dicha psique, y cómo hacerle daño. La declaración es un momento muy fuerte porque, aunque el espectador sabe que no es real, está jugando con un elemento que la comunidad siempre esperó, pero no de la forma que ellos querrían, sino una retorcida. Cuando uno piensa en un ship, lo que el fandom suele esperar es que se aborde el amor en sí, y que esos personajes se vuelvan pareja. Si hiciéramos eso de la nada, por ejemplo, no sería otra cosa que fanservice. Digimon realmente nunca tocó el tema del triángulo amoroso en el anime, salvo en la escena de 02, y en la primera película de Tree, pero fue algo que siempre pudo tratarse de alguna forma. Memes aparte, Griffith, no digo, Yamato nunca hizo nada malo. Es el clásico
clásico ejemplo de tipo nuevo que se mete en un grupo de relaciones ya establecidas. No sabe nada de nadie y termina generando vínculos más fuertes con alguien de dicho grupo, que es exactamente lo que pasó con Taichi y su amiga de la infancia. Y Taichi sabe que desde ninguna perspectiva podría enojarse con Yamato, porque él no sabía nada de eso y por lo tanto tampoco buscaba hacerle ningún daño. Las cosas simplemente pasaron. Sin embargo, se puede enojar consigo mismo, y ahí está el punto. Si bien All-War Game no estuvo dirigido por Kakudo, sigue siendo canon que entre Taichi y Sora se planteó cierta química. Y desde mi perspectiva, este fue el típico caso de que una chica se interesa primero, y para cuando el chico se da cuenta, ya es tarde. Podrían decirme que estoy mandando fruta, pero 02 hace alusión a eso cuando Taichi alenta a Sora con pesar a que le dé el regalo a Yamato, y posteriormente Agumon le dice que maduró, porque pese a lo que el personaje pueda sentir, este acepta sanamente que se acabó, guiño guiño, y cualquier posibilidad terminó. Todo esto se termina entrelazando tanto con el planteo de Tri de qué significa madurar, y también con los deseos más profundos del protagonista. Taichi en la primera parte se pavonea hablando de la responsabilidad, y la ironía cruel de eso es que él no fue consecuente consigo mismo, para por lo menos decir cómo se sentía, por lo que nunca realmente superó nada, solo hizo de cuenta que no le afectaba mientras se mortificaba por ello, lo que significa que nunca realmente asumió las consecuencias de su no accionar. Quizás si hubiera dicho algo al principio de la relación con Yamato, las cosas hubieran sido diferentes. Ese tipo de preguntas, aunque lo oculte o trate de no pensar en ello, lo pueden invadir en sus momentos más íntimos, porque si fuiste adolescente y tuviste un caso de desamor, sabes que suele funcionar así. Siendo justos, Toei nunca hubiera hecho algo del estilo con Taichi, porque lo vuelve mucho menos idílico, y plantea una faceta suya deplorable, ya que presenta egoísmo, resentimiento y odio por sí mismo. A mi parecer, todo esto lo vuelve más humano, pero entiendo que desde una perspectiva de empresa que solamente piensa en dineros, es como, no, Taichi jamás sentiría esas cosas, él es súper buena gente. En todas estas secuencias termina afrontando esa parte suya que no quiere ver, lo que nos lleva al último arco, la sobreposición del personaje. Este entiende que debe seguir adelante porque los demás dependen de él, y logra salir de la ilusión idílica, pero ¿qué carajos con el Kaiser? Una cosa que la gente discutió mucho en su momento, al punto de hacer teorías súper enfermas, fue que el Kaiser era Taichi. Por supuesto, no había nada absolutamente sustancial en eso, más que por alguna razón el diseño de Tri guardaba semejanza con Taichi. Acá agarramos esa idea haciendo que tenga sentido y que el elemento sea consistente, ya que volvemos al Kaiser una representación del subconsciente del personaje. Los indicios que damos de esto son el diálogo que este tiene en la escuela, sumado a la idea visual propuesta por Kei, donde por los colores los definís como dos caras de un igual, y claramente la escena final, que es la más explícita. Taichi está en un mundo virtual donde sus recuerdos son manipulados, pero su voluntad interna, véase su subconsciente, no puede ser reprimido, y sabe lo que ocurre, por lo que es el propio Taichi quien trata de luchar contra la programación del mundo, sobreponiéndose y siendo la figura antagónica. Pueden decir que nos pusimos modo Evangelion, porque básicamente, al ser el subconsciente no te puede decir directamente qué ocurre. Se visualiza como el Kaiser por ser esa parte de su yo que destruye su ideal de vida, y al mismo tiempo para recordarle que tenía que rescatar a los panas de 02, lo cual vuelve a Imperial Dramon otro elemento que está puesto para eso, lo que significa, síganme que genial, que tiene todo el maldito sentido del mundo. Lo sé, soy buenísimo, o un enfermo según lo veas. En el epílogo coloqué el laboratorio de la parte 6 porque justificaba completamente el entorno virtual. Taichi rescata primero a Kujiro por una cuestión de practicidad y resulta ser el más afectado al salir de las cápsulas por todo el trauma psicológico que recibió, y que a diferencia de sus compañeros, él fuerza su salida. Lo de Daisuke se explica en la propia narrativa. Ahora, externamente, haber creado el justificativo de las alertas y demás, nos quita de encima al resto del cast para poder centrarnos en uno reducido pero funcional, ya que como expliqué antes, no tenemos el vesto tiempo. Nuevamente pensando que esto hubiera sido la trama del cine, que ese siempre es mi enfoque, el final genera muchísimas dudas. ¿Quién hizo ese laboratorio? ¿Qué es lo que pasa en el mundo real? ¿Qué será de los protagonistas? Etcétera. Cerrando un poco con esto, me centré bastante en Taichi porque francamente era de las cosas más sólidas que tenía Tri. Es como el único personaje que tiene una problemática consistente que se puede abordar. Si tuviéramos que centrarnos en todo el cast, bueno, primero sería mucho más largo, y segundo, habría que reescribir un sinfín de cosas que sobrecomplejizarían todo, porque la problemática de Taichi tiene al menos un punto, pero hay personajes que o no tienen problemáticas o directamente las que tienen son estúpidas, o se abordan de formas estúpidas. ¿Alguien recuerda cómo se resolvió lo de Joe con hacelo por tu amigo no seas malito? Porque yo sí. O la problemática de Mimi de lo mismo.
soy un asco de persona. Pero eso, la verdad, que está bien, porque yo soy así, al que no le gusta, que se joda. Hijos de puta todo. Increíble, mágico. Luego está el tema de incluir putazos con los Digimon. Desgraciadamente, la fórmula de Tree busca evitar esto de forma constante, por el planteo de su estructura narrativa. La diferencia es que acá incluimos una problemática que genera misterio y va a algún lado haciendo avanzar la trama, lo cual considero yo que es mejor que ver 40 minutos a media hora de, bueno, los elegidos en las aguas termales. O puede que no, llámenme loco. En ningún momento de la parte se dejan de generar interrogantes, que luego tienen su resolución abriendo otra serie de preguntas, y creo que ese es el punto. Si la trama no se va a mantener por putazos y espectacularidad y todo lo que conlleva eso, que al menos el guión agarre y retenga a la audiencia y digan, ok, no sé qué pasa, pero pinta interesante. Obviamente, como ya solo queda confrontación, como indica el nombre de la parte final, ahí es cuando ya abordamos todo el conflicto. Y bueno, se va todo al carajo. Idealización surge como un nudo que le genere interrogantes al espectador, y al mismo tiempo como algo que sirve para no tener que tirar, bueno, como que todas las cosas que propone Tree, porque acá si tiramos todo lo que propone Tree, ya no es Tree, y ese no es el punto. Dicho eso, muchas gracias a todos los implicados en el proyecto, tanto a Kei como a Malcolm y a Zenik, que prestaron sus voces para Taichi y Sora. Por supuesto, no podría faltar mencionar a los Patreons que hacen que hacer estas cosas sea posible. He de decir que estoy contento con la recepción que tuvo esta parte previo a que se estrenara en YouTube, y que pese a que Tree sea una cosa que detesto con todas mis fuerzas, realizar este proyecto se ha vuelto muy disfrutable cuando llegamos a las partes que tienen cambios sustanciales. Es más, la parte 3 es mi favorita por amplia diferencia, y no puedo esperar para que la vean. Apreciaría muchísimo que me dejaran un comentario con su opinión, ya sea larga o corta, y que de ser posible, si les gustó el contenido, dejen un like y compartan el video para que pueda llegar a más gente. Recuerden que este cuenta con subtítulos al inglés. Ahora sí, yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Revolty. ¡Adiós!